Bueno, buenos días. Un placer estar en el escenario de la gran sesión del Departamento de Pediatría. Hace mucho tiempo no estaba por acá. Y la verdad es que tener el privilegio de poderles hablar a ustedes acerca de algunos elementos y algunas experiencias que tenemos con el manejo de los pacientes con dengue, pues es para mí muy placentero. Como no es placentero tener que entregar un niño fallecido a sus padres. Hace 15 días entregamos un niño fallecido, el último que había muerto en la ciudad de Cali por dengue y con COVID. Y no es nada placentero y es extremadamente frustrante para un intensivista tenerle que rendirse ante la muerte. Es extremadamente frustrante. Sin embargo, lo que pretendo con esta charla es básicamente motivarlos a estudiar y a entender las causas, porque muchas de las patologías, en este caso el dengue, pero muchas de las patologías terminan en en unos resultados no tan positivos. Y la otra pretensión es básicamente compartir algunas de mis ideas desde mi experiencia. Este es un problema, indiscutiblemente el dengue es un problema mundial, más de 300 millones de casos muy sutiles anualmente suceden, de los cuales 96 realmente se vuelven sintomáticos muy importantes y aproximadamente unas 500,000 personas en el mundo se enferman y mueren. Son hospitalizados y aproximadamente cada 25 minutos una persona está muriendo. Un problema global, como ustedes lo ven. La ciudad de Cali no ha sido ajena a ella. Ustedes ven en el gráfico superior de su izquierda las 4 epidemias que hemos tenido durante los últimos 12, 13 años aproximadamente, desde el 2010 hasta ahora. Desafortunadamente hemos vivido esas 4 epidemias, nos ha tocado trabajar en ella, con muchos pacientes en estas 4 circunstancias. Ustedes ven en la pirámide poblacional, pues el grupo poblacional menores de 19 años es uno de los más afectados. Registros que el doctor Jaime López, que nos acompaña en la Secretaría de Salud, nos ha compartido, y afortunadamente la mortalidad no es tan relevante aparentemente. Sin embargo, con el grupo de epidemiología de nuestra clínica, así como se lo digo hoy al doctor López, realmente estos números, para que el ministerio lo avale como una muerte, se requiere una gran cantidad de indicadores y de pruebas, que realmente yo creo que hay muchos muertos que realmente no están ahí clasificados como muertos por dengue. En los últimos 3 años en la Clínica Versalles hemos tenido la oportunidad de atender 627 niños en la UCI pediátrica, de los cuales lamentablemente de ese número total hemos entregado a sus padres 3 niños fallecidos. Un indicador aparentemente muy bueno, ¿cierto? Es menos del 0.5%. Sin embargo, pues son 3 niños que fallecieron en nuestro escenario, y la verdad es que es extremadamente doloroso para todos nosotros. Los culpables podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Desde el mosquito, el Aedes aegypti, o el virus, los diferentes serotipos, los 4 serotipos, o los más de 20 diferentes genotipos que tienen diferentes tipos de impacto en las diferentes células, y que ellos llevan a que caen en diferentes tipos de respuestas que hacen que probablemente las vacunas tengan algunas dificultades. Ahora Eduardo probablemente, o el doctor Pío, nos hablarán de vacunas y dengue, pero estos diferentes genotipos han llevado a muchas dificultades en el desarrollo de una sola vacuna que impacte realmente los 4 serotipos. El virus, recuerden ustedes que rápidamente codifica para 3 proteínas estructurales, para 7 no estructurales, y dentro de ellas una de las más pequeñas en tamaño, pero de las que más, o la que más hace daño realmente, la proteína no estructural NS1. Relacionada básicamente con la replicación del virus a nivel del RNA, y adicionalmente, como lo vamos a ir viendo en varias diapositivas, el impacto que tiene a nivel del endotelio es extremadamente importante esa proteína no estructural, la NS1.
Como ustedes ven en la gráfica, esa proteína tiene efectos tanto en el complemento, en toda la cascada de la inflamación y obviamente en algo de los elementos que vamos a hacer mucho énfasis en la charla, y es básicamente en el efecto que tiene sobre el endotelio, específicamente en el glicocáliz y su rol que tiene en la fuga capilar, donde nosotros creemos pues que hay un componente extremadamente importante de esta proteína. Recordemos muy brevemente el impacto del virus sobre las diferentes células dendríticas, los macrófagos y los monocitos, y a su vez toda la cascada de procesos inflamatorios que se desencadenan a raíz de la liberación de estas proteínas, afectando y produciendo una serie de alteraciones en diferentes áreas, tejidos, órganos y sistemas. Algunos factores de riesgo nos han venido hablando, hay unos muy controvertidos, por ejemplo el de la raza comienza a ser muy controvertido, hay nuevos trabajos que lo discuten de una forma importante, pero hay algunos como la anemia de células falciformes, enfermedades crónicas y las coinfecciones. Y los últimos meses, ayer con bombo y platillo nos hablaban una publicación en la Argentina, salió en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, de un término que llamaron ayer en la Argentina coronodengue. Ellos haciéndole bomba a un caso que habían encontrado. Ya nosotros venimos hablando de esto y el doctor López y su grupo han venido hablando de esto hace más de 2 años. Y nosotros hemos venido manejando muchos pacientes con esa sindemia que la vamos a tocar más adelante. Entonces, la coinfección pues hace que tengan factores de riesgo y que probablemente pacientes con dengue pues tengan mayores chances de complicar y terminar en unidades de cuidado intensivo. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años, ya hace más de 12 años, nos hizo una nueva clasificación y sin embargo en las publicaciones siguen a veces acuñando términos como dengue hemorrágico. Sin embargo, ustedes saben que la clasificación desde OMS nos habla del dengue probable, dengue con signos de alarma o sin signos de alarma y dengue grave. Ahí es donde probablemente las diferencias que tenemos con el ministerio, probablemente porque para que sea un dengue grave requiere una solución específica. Realmente. Gracias. Y que el dengue grave se caracteriza por lo que ustedes están viendo ahí en el gráfico, básicamente la fuga capilar, la hemorragia y el daño orgánico múltiple. Sin embargo, un mensaje muy importante para los estudiantes de pregrado, los médicos generales que atienden pacientes con dengue es que esta es una patología de un espectro clínico impredecible y lo hemos vivido y lo hemos sufrido de esa manera. Y cuando hablamos de impredecible, básicamente es que un paciente que aparentemente está estable, está tranquilo, en muy pocas horas se puede descompensar, o por nuestras intervenciones o por la severidad y la agresividad del virus. No vamos a hablar de cada una de las etapas, sabemos que son 3 etapas, la fase febril, que es básicamente un cuadro gripal, pero sí es muy importante y hacer énfasis. Nuestro último paciente que le hacía referencia había estado expuesto durante más de 4 o 5 días a nimesulide y naproxeno. Básicamente para los cuadros virales la gente de una forma empírica está utilizando inadecuadamente los antipiréticos. Y eso en el contexto de un paciente con dengue y con COVID, pues nos hace pues, que los pacientes nos compliquen de una manera importante. La fase crítica, que es aparentemente después del 3.º o 4.º día y puede prolongar hasta 7, 8, 10 días, se caracteriza por compromiso de diferentes órganos blancos, como ustedes lo están viendo ahí, fuga capilar y en algunos casos, muy pocos afortunadamente, sangrados severos. Y hay una énfasis acá, básicamente respecto al sangrado. Ojo muchachos, ojo doctores, con el tema de los sangrados en las niñas adolescentes con la menstruación. A veces aparentemente, entre comillas, se le adelanta la menstruación o a veces no le preguntamos, decimos que no estamos cuantificando adecuadamente ese tipo de sangrados y hay que tenerlo muy en cuenta.
Estas son las diferentes manifestaciones clínicas del paciente. Estos son unos estudios de mortalidad acá del Hospital Universitario del Valle, unas mortalidades en el 2010 de niños con adolescentes con anemia de células falciformes. Ustedes ven pues, todo el efecto que tiene sobre los tejidos, sobre los líquidos y sobre los diferentes órganos. Hablemos brevemente qué es lo que nos han dicho y que está publicado en infinidad de artículos acerca del compromiso de los diferentes órganos de los pacientes agudamente enfermos. Y vamos a hablar específicamente de algunos órganos. Básicamente, dentro de ellos tenemos la lesión hepática y esa replicación viral en los hepatocitos que va a conducir a la apoptosis. Igualmente va a producir un efecto acerca de una respuesta inmunitaria regulada, motivando y atrayendo una serie de células que hacen que hay una liberación de citoquinas y haya compromiso de esos hepatocitos, así como también de las células de Kupffer. Esa respuesta inflamatoria que va a ocurrir muy rápidamente después de la invasión del virus puede llegar a ser asintomática, pero progresivamente esa función hepática se va a ir deteriorando de una forma muy, muy importante. Sin embargo, llegar a una falla hepática fulminante realmente no es lo más frecuente que nosotros vemos, a pesar de que los niveles de las transaminasas pueden llegar a tener cifras muy, muy importantes. La trombocitopenia también es uno de los hallazgos bien importantes, puede aparecer desde la fase febril hasta la fase de la convalescencia temprana, es mediada por la interferón gamma y también es el producto de esa apoptosis acerca de los macrófagos y la médula ósea, tanto por aumento de la degradación del consumo de las plaquetas como alteración en la producción de las plaquetas. La coagulopatía, indiscutiblemente, y la coagulación intravascular diseminada, pues, está relacionada obviamente y tiene impacto por cada uno de estos elementos que estamos viendo ahí a nivel de las células endoteliales, los macrófagos. Hay reducción de los niveles de fibrinógeno. Esa proteína, ese antígeno MS1 se une a la protrombina, bloqueándola, inhibiendo también la activación de las protrombinas. Y hay aumento de unos factores procoagulantes y hay reducción considerable en los factores anticoagulantes, y lo vamos a ver qué pasa y qué efecto tiene ese NS1 con algo muy importante en la matriz germinal y sobre todo en el glicocáliz. Alteraciones también del complemento, tanto en la infección primaria como en la infección secundaria, que va a llevar a alteraciones y la formación de inmunocomplejos que van a llevar a esa activación del complemento que va a interactuar con todo el sistema de coagulación, con alteraciones en los niveles de fibrinógeno y con la trombocitopenia, llevando a pacientes, como ustedes ven en el gráfico, a sangrados severos intracerebrales que llevan hasta la muerte. El sangrado, afortunadamente, severo, son muy poco frecuentes, es muy raro la hemorragia intracraneal. Hemos tenido la oportunidad de manejar muy pocos casos, uno muy afortunado. Este es un niño de Tuluá que lamentablemente sí falleció, pero llegó realmente a nuestra unidad pues en un Glasgow 3 y ya estaba realmente en fase de no retorno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las hemorragias sin shock se van asociado básicamente al uso previo en estos pacientes de antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, y en algunos casos pacientes que han sido expuestos a esteroides. Corazón es de los elementos que probablemente han sido más estudiados, sin embargo, cuando los discutimos realmente de pronto no le damos la importancia que tiene. Yo quiero probablemente hablar de unas 2 diapositivas de él, porque el virus del dengue y los macrófagos infectados, la liberación, la presencia de ese NS1, va a llevar a esa liberación de citoquinas y la producción de esos mediadores inflamatorios que van a producir efectos sobre el corazón de diferentes formas, tanto alterando la fibra como tal del miocardio, como alterando el ritmo cardíaco o llevando a problemas de depresión intravascular por la fuga capilar, disminuyendo los retornos venosos y comprometiendo el gasto cardíaco. La presencia y las lesiones sobre la miofibrilla está bien pues identificado, y la expresión clínica de ese dengue a nivel cardíaco se presenta de una forma muy diversa. Lo más frecuente y lo más común que nosotros vemos es básicamente lo que nosotros hemos denominado la carditis por dengue. ¿Y qué es eso, la carditis por dengue? Un paciente que tiene unas frecuencias cardíacas extremadamente bajas.
extremadamente bajas, frecuencias cardíacas de 35, 38, 40, 45 latidos por minuto, y uno se queda asombrado viendo un joven de 10, 12, 15 años con unas frecuencias extremadamente bajas. Irónicamente alguien decía, es que son deportistas, pero todos salieron deportistas pues para llegar a esos niveles. Le hacemos un ecocardiograma a los pacientes y absolutamente el gasto cardíaco es completamente normal. Sin embargo, esa carditis puede llevarnos a arritmias, se puede desencadenar arritmias, y lo que hemos visto también, lamentablemente, es que se nos puede presentar con pacientes con miocarditis aguda fulminante. De algunos de los casos que no han fallecido han terminado en esta condición clínica. Las ayudas diagnósticas que tenemos obviamente, para identificar la miocarditis y el compromiso cardíaco y las diferentes enzimas cardíacas, pues como usted las ve. A nivel renal, pues siempre se ha dicho en dengue que es el compromiso del endotelio vascular que lleva a la fuga capilar lleva a hipovolemia, la hipovolemia lleva a un gasto renal deficiente, entonces ese paciente entra en una falla renal prerrenal, una necrosis tubular, y que todo esto es producto obviamente de la falta de volumen intravascular. La identificamos obviamente, como ustedes lo están viendo ahí, con incremento de SOAOs y todas estas cosas que sabemos en la falla renal. Sin embargo, vamos a ver ahora más adelante algunas ideas y experiencias que queremos compartir. A nivel neurológico, lamentablemente hemos tenido algunos casos con Carlos Contreras de residente, ahora que me acuerdo, desperdició un paciente que habíamos podido publicar porque lo teníamos del pelo, porque tuvimos un niño con dengue y compromiso del sistema nervioso central. Hoy acabo de acordarme, Calito, viéndote ahí. Pero las manifestaciones neurológicas pueden ser de tipo sistema nervioso central o periférico. Lo más frecuente son las encefalopatías, encefalitis, mielitis, y se han descrito hasta síndromes de Guillain-Barré. El virus del dengue no es neurotrópico, es muy difícil de aislar en el líquido cefalónico, muy difícil de aislarse. Lo hemos intentado hacer con la Universidad del Valle, tratando de tomar varias muestras, ¿sí? Recientemente tuvimos una niña con dengue, pero en la PCR que nos salió del líquido cefalorraquídeo fue un herpes zóster, ¿sí? Del líquido cefalorraquídeo. Se habla de una invasión directa del sistema nervioso central por el virus, reacciones autoinmunes y alteraciones metabólicas, pero sin embargo, pues, como las presiones y las manifestaciones no son tan frecuentes, obviamente, pues las publicaciones y los hallazgos que tenemos en la literatura no son tan relevantes. Recientemente, no sé, Eduardo Lodo, probablemente sus comentarios nos lo dirá, no sé si es que es nuevo o no lo conocíamos, pero desde el último año y medio para acá hemos venido enfrentándonos a pacientes que la fiebre no yugula, no se cae después de los 3, 4 días que se supone que la fiebre debe caer, y es un niño con dengue que persiste en fiebre, pasan 8, 10 días, 12 días, y el niño con dengue y con fiebre, y con compromiso de hepatosplenomegalia, coagulopatía, encefalopatía, elevación del dímero D, la ferritina, y hemos pues, empezado a encontrar pues, esto que llamamos el síndrome de activación macrofagocítica, que tiene una mortalidad importante y que afortunadamente con las intervenciones, los niños que hemos tenido pues han salido avante. Es algo relativamente nuevo. Eduardo López y todos sus amigos latinoamericanos pues nos produjeron este documento, nos alertaron de él desde hace 2 años, luego hace 1 año, y es la presencia de dengue grave y COVID. Afortunadamente hasta los últimos meses no habíamos tenido niños con COVID y dengue simultáneamente en esto que se hace en esta combinación que hoy en día se llama la sindemia, ¿sí? Que hace parte, se juntan las dos palabras, sinergia y pandemia, y terminamos hablando de sindemia, pues de ahí viene el término sindemia, sinergia y pandemia, y que durante los últimos 4 o 5 meses, en la medida en que han comenzado a aparecer más niños, hemos tenido niños con COVID muy pequeños y con dengue. ¿Sí? Afortunadamente, pues nos ha ido relativamente bien, excepto por el que les hice el comentario. Sin embargo, todas las flechas conducen desde mi perspectiva, ¿sí? Ese compromiso de tantos órganos nos están enfocando y nos están llevando a hacer la énfasis
en un órgano que realmente es el único que, desde mi perspectiva, es el que está gran comprometido, y es el endotelio, la célula endotelial. Desde mi perspectiva, creo que es el daño fundamental que está produciendo ese virus y sus diferentes proteínas, especialmente, como les decía, la NS1, y el impacto que tiene a nivel de la glicocálisis del endotelio. Y endotelio tenemos en todos los tejidos. ¿Y por qué es tan importante la relación del NS1 y su efecto sobre el glicocálisis? Es por lo que hace el glicocálisis. ¿Para qué nos sirve ese glicocálisis? ¿Para qué el endotelio nos produce el glicocálisis? Ustedes lo están viendo aquí en la diapositiva. El glicocálisis tiene unas funciones claves como es mantener la homeostasia y el tono vascular, ¿sí? Él regula las fuerzas mecánicas que liberan óxido nítrico, entonces están están controlando la liberación de óxido nítrico. Es una barrera antioxidante. Muy importante, limita el acceso de macromoléculas, y ojo con eso, porque ahora vamos a hacer una crítica a los manejos convencionales, y es clave ahí, porque los coloides son macromoléculas, ¿sí? Y si la glicocálisis está comprometido, ¿sí?, esas macromoléculas van a pasar a través de ese endotelio afectado. Desde el punto de vista de la coagulación, tener en cuenta que el glicocálisis inhibe las vías procoagulantes mediante la antitrombina y el factor inhibidor del factor tisular. E igualmente va a contrarrestar la inflamación al inhibir la expresión de los ligandos. Entonces, el rol del glicocálisis y su compromiso debido a la NS1 realmente nos lleva a muchos problemas, y que su alteración y su expresión básicamente lleva a que ese glicocálisis se vea completamente afectado, llevando obviamente a lo que nosotros conocemos que es la fuga capilar, esa apertura de esos poros vasculares, esa extravasación de proteínas y líquidos, esa pérdida de líquido, ¿sí?, a un tercer espacio, desarrollando lo que nosotros llamamos, pues en toda parte, pues la policerositis, ¿cierto? La inflamación de todas las serosas, y la inflamación y la aparición de líquidos en las diferentes cavidades, esencialmente en el abdomen y en el tórax. Dentro de las intervenciones críticas que dice la Organización Mundial de la Salud y todos los protocolos y las guías, nos hablan básicamente que entre las intervenciones críticas que hay que hacerle, que se le deben de hacer a estos pacientes tan críticos y tan agudamente enfermos, es una rápida instauración de la volemia. ¿Y con qué se hace? Con volumen. Y que nos dicen que si la reanimación hídrica es oportuna, pues el shock usualmente puede ser reversible. Y adicionalmente dice que en estados de shock, un rápido reemplazo de las pérdidas de plasma con soluciones cristaloides, y dejando a los coloides para los estadios de shock recurrente. Y estos son los grandes algoritmos que rutinariamente se están usando en todos los servicios de urgencia, y que si usted no se apega a ellos, pues la vigilancia, las secretarías están encima de uno respirándole en la nuca a ver si usted hizo cada uno de estos pasos. Sin embargo, tanto para shock compensado como para el shock descompensado, el protocolo es muy similar, carga de líquidos isotónicos, de cristaloides, básicamente solución salina, lactato de Ringer, y como ustedes lo vieron en el previo, ¿sí?, volúmenes de 10 a 20 cc por kilo, y si el paciente mejora después del shock, entonces comienzan a bajar a 10 cc por kilo por 1 o 2 horas, 7, 5, 3, y en el shock hipotensivo, pues colocarle bolos de cristaloides o de coloides, y posteriormente, pues dependiendo de la respuesta, pues se va desescalando la cantidad de volumen. Probablemente, más que crítica, nosotros hacerle a estos grandes algoritmos de la Organización Mundial de la Salud, de todos modos es interesante comentarles de dónde vienen los artículos donde se basan esto. Realmente el volumen y los N no son extremadamente altos, desde donde tomaron la decisión de implementarlos.
Pero más que hacerle una crítica a ellos, es que la gente no se adhiere realmente adecuadamente, como dice, se quedan en estos cuadros y realmente no ven la letra menuda, como se dice, y probablemente cuando uno ve la letra menuda, pues cada uno de estos pasos va de la mano de unas ayudas tanto clínicas como de laboratorio, ¿sí? Ayudas clínicas como la respuesta clínica, como la mejoría o no mejoría del hematocrito y la hemoglobina. Entonces, es muy importante que al adherirse a estas guías, por favor, lean la letra menuda, y entre la letra menuda es tomar, por ejemplo, hematocrito cada hora, y realmente la gente no lo hace. Se quedan colocándole líquidos de una forma liberal. Y otro detallito es que ustedes ven subrayado en la parte de arriba en el título, es que esto es para infantes, niños y adultos. Y la verdad es que un artículo que les voy a compartir al final, la cinética de los volúmenes de los líquidos a nivel de todos los espacios, realmente no es lo mismo ni siquiera entre los mismos niños, y menos con los adultos, la respuesta o a los cristaloides o a los coloides. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, hace muchos años nos hicimos la pregunta, ¿será que estos esquemas de tantos volúmenes, un niño de 30 kilos requeriría aproximadamente 300 cc por hora por 3-4 horas para poder revertir? Probablemente, si uno no está realmente pegado al paciente, probablemente estos volúmenes son extremadamente altos. Hay muchos artículos hablando de la mortalidad en dengue. Esto les traigo algunos, básicamente, que hablaron hace algunos años, 6-7 años atrás, salió este artículo donde hablaba de la predicción, de cómo se predice la mortalidad en dengue. Entonces, evidentemente, un paciente con falla pulmonar, falla hepática, falla de sangrados y falla renal, pues obviamente va a tener una mortalidad importante. Pero aquí algo que es muy rescatable de este artículo es básicamente el seguimiento que ellos le hicieron a través de un análisis multivariado al bicarbonato, a la base CESU y al lactato sérico, donde probablemente son herramientas que nosotros en el seguimiento del paciente agudamente enfermo podrían ayudarnos a predecir el paciente que nos está complicando, y eso es de las cosas importantes. Afortunadamente comienzan a aparecer también publicaciones relativamente ya un poco más recientes, donde comienzan a vislumbrar en la literatura, porque realmente nunca había encontrado yo gente que hablara de pronto probablemente o que cuestionara los volúmenes elevados de los diferentes esquemas, pero aparece este artículo donde ellos se encuentran dentro de los factores asociados a malos resultados, el exceso de líquidos, ¿sí? La presencia de shock cuando ingresa a las unidades de cuidado intensivo y la presencia de unidades de coagulación intravascular diseminada. Este es de los artículos que le estoy mandando al doctor Osorio a que me lea, ¿sí? Que es comprendiendo la cinemática de los volúmenes. Y lo otro es, hay un artículo también muy interesante acerca de la fisiología de los linfáticos. ¿Por qué les hablo de ello? Porque, como les decía previamente, la respuesta a una solución salina, a un lactato de Ringer, en un niño recién nacido no es lo mismo que en un escolar o en un adolescente, y realmente probablemente creemos que la solución salina y el lactato de Ringer son muy inocuos, y realmente no son tan inocuos. Y la capacidad de permanecer a nivel intravascular o la posibilidad de salir a los espacios intersticiales son extremadamente altos en los niños más pequeños. Esto no ha sido una preocupación de pocas personas. Muchas publicaciones en el universo han hablado acerca de los líquidos, cuáles son los líquidos ideales, cristaloides, coloides. Se han cuestionado la evidencia que hay detrás de las guías de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hace muchos años le hemos venido apostando a las soluciones hipertónicas en lugar de los coloides. Soluciones hipertónicas pues tienen una serie de bondades muy grandes, especialmente es que la podemos hacer en cualquier lugar del país, ¿sí? Porque se hacen solamente con cloruro de sodio, las ampolletas de natrol, y que han 4 veces más, una solución salina hipertónica al 3%, permanece mucho más tiempo y expande más el espacio intravascular que los mismos cristaloides.
hemos apostado y los resultados son interesantes en nuestro medio, porque realmente cuando le llegan unos pacientes, como nos llegó esta nena de Buga, sobrecargada de líquidos, con una gran fuga capilar, con una falla orgánica múltiple, pues uno podrá tratar de hacer hasta lo imposible para recuperarla, pero a veces lamentablemente es muy difícil. ¿Y cuál es la importancia y cuál es el problema con la fuga capilar? Pues le ponemos líquido y repletamos el espacio intravascular y listo, aparentemente. Y eso es lo que nos dicen, repleten el espacio intravascular. La cuestión es que el cristaloide, acuerden ustedes que en términos generales no permanece por más de 30, 40 minutos en el espacio intravascular. Y si es endotelio y si ese glicocálice está alterado, ese líquido se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. Hay una pregunta muy sencilla que siempre yo le hago a los estudiantes de quinto año que revisamos este tema, es, ¿el niño con dengue es el mismo niño con una diarrea? El agua corporal total está disminuida, está normal, está aumentada. Es el análisis que uno debe analizar. Siempre los invito y los reto es a uno no tragar entero, ¿sí? Porque el niño con dengue tiene una fuga capilar. Y el agua no se ha perdido, el agua no está en el espacio intravascular, no está en el espacio intravascular. Entonces la solución será meterle más líquido, meterle más cristaloides. Esa es la cuestión, las cuestiones que yo quiero retarlos a que ustedes sigan, estudien. Yo no quiero convencerlos absolutamente de nada, pero que estudien y que profundicen y que probablemente encuentren la racionalidad de cuáles son los líquidos ideales, las cantidades, los volúmenes adecuados y pertinentes. ¿Por qué? Porque ese líquido, como le decíamos, se va a dar al espacio tanto volumen, hay la fuga capilar, la policeuritis nos va a llevar a que haya líquido donde no lo debe haber, esencialmente a nivel del abdomen y a nivel del tórax. Y aparece lo que uno de nuestros pacientes nos enseñó hace muchos años, dado que nos hizo una falla hepática fulminante, las aminasas por encima de 14.000, y que cuando liberamos el abdomen, le pusimos un catéter de Tenco en ese momento, esas transaminasas de más de 14.000, abruptamente menos de 3-4 días bajaron casi a normal. Entonces, si la racionalidad es la que nos dicen los grandes libros de que es la apoptosis del hepatocito y la lesión allá de las células de Kupffer, esa niña, porque en 3 días bajó abruptamente esas transaminasas. Y básicamente fue porque cuando liberamos y le pusimos el catéter de Tenco a esa niña, liberamos la presión que había sobre el abdomen. Entonces revisemos rápidamente lo que es el síndrome compartimental, que básicamente en nuestros abdómenes nosotros tenemos una presión determinada ofreciéndole a todos los órganos intraabdominales, pero que cuando algo dentro de ese abdomen ocupa espacio, va ocupando espacio, y en este caso es agua, que está ocupando mayor espacio, se comienza a aumentar la presión intraabdominal por encima de 20-25 milímetros de mercurio y se comienza a transformar una hipertensión abdominal, intraabdominal, a un síndrome compartimental. ¿Y eso qué diablos tiene que ver con dengue? Pues muy sencillo, porque esa presión intraabdominal va a llevar, ¿sí?, a una compresión de todos los vasos que hay dentro, que están perfundiendo los diferentes órganos del abdomen. Entonces al hígado, a la arteria aferente del hígado, del riñón, del páncreas, a nivel intestinal, es todo ese flujo aferente se va a ver comprometido, llevando entonces a una disfunción de cada uno de estos órganos. Entonces, estos pacientes se nos van a presentar, pacientes con síndrome compartimental abdominal, con presiones por encima de 10 milímetros de mercurio, ya van a empezar a tener alteraciones del hepatocito, esa perfusión del hígado, y va a llevar pues a compromiso de la función hepática. Que si nosotros le volvemos a revertir el flujo, pues la función hepática comienza a recuperarse rápidamente. Igual pasa con el riñón, igual pasa con las asas intestinales. Pero el problema no es únicamente a nivel abdominal. Y si ustedes revisan la literatura, lamentablemente, si ustedes se van y buscan síndrome compartimental torácico, las poquitas publicaciones que hay son relacionadas con trauma.
Pero nadie nos habla de algo que nosotros hemos venido hablando hace muchos años, hace más de 10 años hemos venido hablando del síndrome compartimental torácico asociado a dengue, asociado a la fuga capilar, a esa policerositis, a ese derrame pleural que ustedes están viendo en la gráfica del lado derecho de ustedes, donde esa gran cantidad de líquido, el derrame pleural, lleva a comprometer los órganos intratorácicos, a disminuir el retorno venoso. Si no hay buen retorno venoso, esos vasos mediastinales se van a ver comprometidos, ese gasto cardíaco se va a ver comprometido, y entonces aparece pues el compromiso cardiovascular asociado a ese síndrome compartimental torácico. Ahí está pues, la disminución y todo lo que le hemos venido diciendo, alteraciones tanto de la cavidad abdominal como de la cavidad torácica. ¿Qué hemos venido haciendo hace muchos años? Le colocamos a los pacientes presión positiva con mascarita, ayudando a ayudar a expandir esos pulmones, para ayudar a revertir y a favorecer el retorno de ese líquido al espacio intravascular. Con el líquido hipertónico, ustedes ven que rápidamente este paciente mejora de una forma importante. En algunos casos, como en esta nena que estaba con falla orgánica múltiple de órganos, ¿sí? Ustedes están viendo en ella acá, por ejemplo, la monitoría de PIC, de la presión intraabdominal y los diferentes compromisos que esta nena tenía, y en la ecografía ustedes están viendo en el espacio de acá, está al lado, pues el gran derrame y la gran compresión que tiene el pulmón se puede expandir por la gran cantidad de líquido que tiene. Con radiología intervencionista le hacemos un drenaje, le colocamos un pigtail, y esa niña en menos de 72 horas, ustedes lo están viendo acá, libre de falla orgánica múltiple de órganos. Resumiendo, pues hay una infección, compromiso desde mi perspectiva del endotelio, de la matriz germinal, hay fuga capilar, indiscutiblemente hay un shock hipovolémico, indiscutiblemente, pero adicionalmente hay una policerositis que lleva a diferentes síndromes compartimentales, y eso lleva a la falla de los diferentes órganos, donde van a confluir lamentablemente todavía, a pesar de todo lo avanzado que se ha hecho el manejo de los pacientes críticamente enfermos asociados pues, a esta patología, se siguen presentando casos de muerte. Unas recomendaciones finales. Debemos entender siempre la fisiopatología de las enfermedades. Por eso insistimos al principio, hay que estudiar en los libros, muchachos, no en los artículos, ¿sí? Identificar e intervenir oportunamente el shock. Sobrecargar de líquidos y no controlar la hemodinamia puede llevar a unos malos resultados. No identificar la miocarditis, la hemorragia oculta y los trastornos de la coagulación también nos pueden llevar a resultados finales desastrosos. Igualmente no identificar la policerositis y los síndromes compartimentales. Muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias, doctora Alarcón. Excelente presentación. Pues es una entidad común y pues como el doctor manifestaba, puede ser con manifestaciones realmente sin complicaciones leves, pero de nuestras intervenciones también podemos llevar a que este paciente se complique, incrementando aún más pues, la tasa de complicaciones de letalidad. Queremos, pues, ¿hay preguntas o alguna observación de nuestros acompañantes? Buen día. Buenos días. Jairo ha hecho una excelente exposición sobre el pico de la pirámide, con la punta del iceberg del dengue. Sobre todo que es el dengue complicado, pero yo invito a nuestros estudiantes y médicos a que revisemos la vigilancia epidemiológica y las intervenciones poblacionales del dengue, porque ahí está en parte la solución. Cada vez vamos a ver menos dengue que llegan a las unidades de cuidado intensivo si hacemos los ajustes poblacionales que debe hacer el control de vectores, la promoción y prevención de la comunidad, el permitir fumigar, etcétera, etcétera. Es una serie de situaciones, por ejemplo, procurar aislar con toldillo un caso que no sea tan sintomático en la casa, pero aislarlo, y eso va a impactar fuertemente en esto. El dengue tiene una solución sencilla, pública, neta, sencilla, pero
Jairo nos ha puesto en contexto las complicaciones que se pueden dar. Me parece muy interesante, Jairo, y tú lo mencionaste al comienzo, es comparar la mortalidad entre las unidades de cuidado intensivo. La mortalidad por el dengue grave, ¿no? Eso es importante. Es más, la letalidad de los casos de dengue que llegan a las UCI. Ahí uno podría diferenciar y establecer algunos criterios de calidad de atención, ver los indicadores de mortalidad y morbilidad severa del dengue en las diferentes unidades de cuidado intensivo de la ciudad, asumiendo que todos los pacientes llegan muy complicados. Eso tiene que ver mucho con la calidad del recurso humano, la capacidad instalada de las unidades de cuidado intensivo, y tiene también mucho que ver con el momento de la oportunidad de consulta del niño, el retraso del diagnóstico y de la cualificación del recurso humano de la base para identificar los signos de alarma del dengue grave. Gracias a Dios por eso. En esta diapositiva yo voy a colocar algo, pero pues hay que ser polite, ¿no? Cuando ustedes ven ahí los culpables realmente no es ni el mosquito ni el virus, ¿sí? Los culpables somos nosotros que no vacunamos, no fumigamos, como usted dice. El último manual de dengue de la Organización Mundial de la Salud 2016 arranca con una frasecita casi que después de la portada: sin zancudo no hay dengue. Así de sencillo. O sea que la solución, como dice el doctor Mejía, pues realmente están en nuestras manos. Si ustedes ven los dos primeros picos están relacionados con época de elecciones. Y tú dices uno, ¿y qué tiene que ver esa vaina? ¿Cierto? Los dos primeros picos en Cali, que fueron en Colombia, ¿no? No es en Cali, sino en Colombia. Y es básicamente porque los programas de fumigación se reducen ostensiblemente en época electoral, porque pues, la plática está destinada para otras cosas, ¿no? Entonces la fumigación es fundamental y vital. Hola. Voy a hacer el comentario, Jairo, con relación a un par de trabajos que conoces tu trabajo de Andrea Cadena, en donde de forma descriptiva ¿A dónde levantamos la mano? se ve el comportamiento de las aminotransferasas y como tú lo estás relatando, comentando, cómo debe de haber alguna cosa que está diferenciando, y el otro trabajo que está realizando a la Teresa Gutiérrez, como comparativamente del 2014, que fue el primer trabajo de la administración de niños con dengue, y ahorita con el de Andrea reciente, cómo ha venido cambiando el comportamiento de esas aminotransferasas en estos niños. La respuesta muy probablemente ahorita, tiene que ver, obviamente, me he de imaginar que con los chicos. Desafortunadamente, identificarlos desde el punto de vista presupuestal no es como tan fácil de poder hacerlo, pero sí dice como la parte que estoy comentando es como las aminotransferasas, obviamente, con unos trabajos descriptivos que se han hecho dentro del departamento, los pacientes que se han hospital aquí de urgencias, cómo se detecta que esa evolución ha venido cambiando desde el punto de vista de la comunidad. Tenemos preguntas de nuestros acompañantes virtuales. Hola. ¿Puedo hablar? Sí. Hola. Cuidado, no. Hola. Hola, ¿me oyen? ¿Cómo? No sé si me oyen. Sí. Ah, bueno. Muy buena conferencia. Muy completa, muy de intensivista, lo cual nos alegra porque nos enseña mucho. El dengue, como bien lo dice Jairo, es una enfermedad endémica con picos epidémicos. Desafortunadamente, desde que el dengue comenzó a entrar nuevamente por Venezuela, no se ha podido controlar. Y yo no estaría muy de acuerdo con lo que dice Jairo, que el dengue se puede controlar controlando el mosquito. Eso sería, Jairo, lo ideal, pero pienso que eso va a ser bastante difícil, por no decir imposible.
Quiero decir que se debe seguir intentando por todos los medios el control del mosquito, el uso de toldillos, el uso de insecticidas que cada vez tienen menos efecto, pero yo pienso que es una labor conjunta y lo que esperamos con verdadera intensidad es la presencia de las vacunas. Las vacunas son las que nos van a dar la mano, como ha sucedido con la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles, para control de la infección. Veo muy difícil el control del dengue por el control del mosquito, dadas las características que tenemos culturales que seguimos manteniendo en nuestro día a día, dejando depósitos de agua, las llantas, las baterías, en fin, todas las oportunidades que le estamos brindando al mosquito para que pueda crecer. Eso a nivel rural es bastante difícil de controlar. Y los insecticidas, como sabemos bien, pues cada día tienen menos aplicación y efecto. De tal manera que para mí es una esperanza que ya nos está tocando la puerta la presencia de las vacunas, la masificación de las vacunas, y yo espero que en un futuro la vacuna contra dengue esté, una vez que se hayan terminado los estudios, que tengamos una fase 4, pueda entrar en los planes masivos de vacunación como único medio ideal, junto con lo demás, para controlar el dengue. Sí, señor. Hola, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la conferencia, excelente revisión. Quería preguntarle algo, usted nos hablaba ahorita de su experiencia del uso de la hipertónica. Una de las complicaciones de la hipertónica es la hiperuremia, que aumenta la acidosis metabólica y que altera el glucocálice. En su experiencia, profe, ¿cómo hacen para controlar que eso no sea, digamos, una complicación frecuente en el manejo de estos niños? Hola, hola, buenos días. Un momento, ya contestamos una pregunta y ya le damos la palabra. Juan Pablo, esa pregunta, eso mismo Alejandro Varela, cuando era secretario de Salud Municipal, los más viejitos, pues de pronto lo conocemos. Sí, de pronto Mejía, Alarcón, y Torres también, ¿no? Que somos de ese grupo, conocemos a Alejandro. Alejandro me trajo un intensivista de Costa Rica, experta en dengue, para convencer a Alarcón en ese momento, estamos hablando del 2012 más o menos, que empezamos con hipertónica. Convencerme y la hipótesis de la doctora de Costa Rica era la misma, ¿cierto? La cuestión es que el secreto no se entrega todo, totalmente, ¿no? O sea, en la receta de cocina uno se guarda las... No, básicamente el manejo es, se le colocan hipertónicos y además se le agrega un continuo de furosemida. Sí, la furosemida bota cloro y bota sodio. Y eso, muy pocos pacientes nos hacen la acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy chupando el líquido al espacio intravascular y así adicionalmente esos niños nosotros los ponemos, Juan Pablo, a orinar. Óigame bien, algo que usted se va a caer de bruces. Niño con dengue, la UCI pediátrica mía orina 4 a 6 cc/hora. Eso es una locura. Y los líquidos de mantenimiento de esos pacientes son con líquidos de mantenimiento de Holiday. O sea, si está en shock, se le coloca un bolo, 1 o 2 bolos de pacalo del shock y luego se va con líquidos al 100%. Se le pone un goteo de furosemida, ¿sí? Que evita y revierte la hipercloremia. Esa es la... Pero como van a orinar a eso, hay que ponerle potasio al 4% porque no te hace hipocalemia. Todo eso hace parte de la estrategia. Doctora Isabel Cristina. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Yo quería mencionar que pues las medidas de salud pública que se hacen son muy importantes para hacer un adecuado control de la enfermedad, que el fumigar no es lo más adecuado, por lo que decía el doctor Pío, que ya son muy resistentes los mosquitos a pesar de todos los múltiples cambios que se hacen de fumigación,
pero en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, se están haciendo otras medidas como Wolbachia, que yo no sé si la conocen, que son, pues es un parásito que infecta a los mosquitos y el parásito hace que el virus del dengue no se pueda reproducir dentro del mosquito. Entonces, eso es lo que ha tenido un impacto significativo. El año antepasado tuvimos, pues en el 2020, tuvimos 30 muertos menores de 18 años por dengue, mientras que el año pasado solamente tuvimos 2. Y pues no solamente en mortalidad, sino en morbilidad. Y además de eso tenemos en los criaderos otro parásito diferente que también ayuda a la reproducción del mosquito. Entonces yo creo que se están haciendo muchas cosas, pero como decía pues el doctor, hay que seguir trabajando en el manejo de los pacientes con dengue. Y una cosa que a mí me parece vital, que uno de pronto ve qué es lo que más se falla cuando uno hace el análisis de las historias clínicas, es que los pacientes, digamos, no se les puede hacer un seguimiento. Entonces sí es muy importante, como decía el doctor Alarcón, estar ahí pegaditos de los pacientes. Eh, si uno hace un diagnóstico y si le va a poner líquidos, pues fíjese que los líquidos sí funcionan, si necesita más el paciente o necesita menos, porque yo creo que ahí es donde está el éxito. La mayoría les hacen pues cualquier indicación médica y vuelven y los reevalúan a las 12 horas y eso es lo que hace que el paciente se complique. Una pregunta del doctor Osorio. Bueno, Jairo, felicitaciones por la conferencia. Me parece que creo que ese es uno de los objetivos de la gran sesión. Pero yo tengo una inquietud con relación a la fisiopatología del dengue e incluso a la fisiopatología del COVID hoy en día, porque había mostrado la combinación de COVID y dengue, que es una combinación muy compleja, porque el endotelio vascular está muy lesionado. Sin embargo, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del COVID se plantea como una posibilidad terapéutica la inmunomodulación, es decir, la utilización de los esteroides y las inmunoglobulinas. Y me gustaría la opinión del doctor Pío López con Eduardo López alrededor de eso también. ¿Qué propuestas hay en el dengue para frenar esa respuesta inflamatoria tendiente a que no se dañe tanto el endotelio vascular y se produzca tanta fuga capilar? Porque cuando hay fuga capilar, la suerte del paciente es bastante compleja, porque independientemente de las soluciones que uno utilice, y uno esta consideración con la pregunta del doctor Juan Pablo, con la cual estoy muy de acuerdo que la haga, porque me parece como una contradicción que yo esté utilizando grandes cantidades de líquido y simultáneamente en ese mismo paciente esté usando diurético para tratar de compensar el daño que eventualmente puede producir el cloro a nivel renal, para que pierda sodio y pierda cloro, y junto con el cloro y el sodio se va líquido también. Yo hago la pregunta porque me parece que un paciente con dengue y COVID con estas características es un paciente extremadamente complejo, y creo que deberían existir esperanza con relación a la utilización de nuevas propuestas, y una de esas propuestas pudiera ser la inmunomodulación como se presenta en el CIR por COVID. A ver, de pronto... De pronto, no sé si Miguel no me expresé adecuadamente. Nosotros no le ponemos mucho volumen. Los volúmenes de líquido pacientes con dengue grave son holiday, 100%. Nada de sobrecarga, nada de estos protocolos que nosotros no seguimos. Este protocolo de nosotros en la UCI no lo seguimos. Es diferente y hay que expresarlo, porque esta es la recomendación universal. Estamos hablando de un paciente muy seleccionado que está sobrecargado y que ya no llega sobrecargado de líquido. Y ya llega sobrecargado, no en la UCI. Y en la UCI, como colocamos los líquidos en el holiday, ¿sí?, al 100%, lo que hacemos es ponerle parte de esos líquidos en líquidos hipertónicos y favorecer la expulsión del cloro y del sodio con los diuréticos. Pero, focalizando en la pregunta, ¿qué se está haciendo? Esteroides, muy malos resultados en el universo, muy malos resultados. No sé si Eduardo conoce otros resultados, pero con inmunoglobulinas, la experiencia que nosotros tenemos es en pacientes con miocarditis. Los resultados han sido excelentes, ¿sí? En miocarditis, o sea, dengue con miocarditis, los resultados han sido muy buenos. No sé, Eduardo. Yo primero quería, Jairo, felicitarte porque
lo que tú haces, lo que ustedes hacen con tu grupo de generar esta información y enseñarnos a todos y enseñarle idealmente, ojalá, a otros grupos que manejan pacientes con esta complejidad, pues es muy valioso. Y nosotros aquí en Colombia, en Cali, pues que somos uno de los sitios que más sufrimos de esta enfermedad, necesitamos gente como ustedes que sean expertos en manejar esta enfermedad que tiene una fisiopatología única. Ante eso, yo también creo que esta experiencia que tú has ganado a través de tantos años y de tantos pacientes que has visto, me parece que es urgente que esto se comunique, que de alguna forma tomaras la experiencia y escribieras, así fuera una serie de casos, un reporte de casos, algo que, esto que acabaste de responder la pregunta de Juan Pablo y de Miguel Ángel, pues la gente lo conociera en otras partes del mundo, porque yo creo que, pues como te digo, es algo muy único que es importante comunicarlo. Con respecto a la pregunta de Miguel Ángel del uso de esteroides, y claro, cuando hay un SINSTAT, cuando hay un síndrome inflamatorio multisistémico, pues uno lo primero que hace siempre es descartar dengue, ¿no? Lo primero, pues se descartan muchas patologías, incluyendo el dengue, y yo hasta ahora no he visto un SINSTAT con dengue, he visto COVID con dengue, pero SINSTAT con dengue afortunadamente no, porque ese va a ser un paciente muy complejo, porque va a tener dos fisiopatologías que están llevando a un mismo desenlace muy complejo, pero que van a ser diferentes y que van a necesitar manejos diferentes, incluyendo esteroides para la una, que están casi no contraindicados, pero pues no es el mejor escenario en el paciente con dengue. Entonces, eso no creo que esté escrito qué hacer en ese escenario, y sin duda, si lo tengo, pues vamos a buscar ayuda y a discutirlo entre varias personas que podamos llegar al mejor resultado. El doctor Carlos Velasco hacía una pregunta de las aminotransferasas, y yo creo que, y tú lo mencionaste, Jairo, nosotros sí hemos visto varios fenotipos a través del tiempo. Yo llegué aquí en el 2013 y desde entonces, y el doctor Roa no está, pero con el doctor Roa hablábamos de uno de los brotes donde vimos muchas miocarditis, luego el último vimos mucho HLH, hemofagocitis, infustiocitosis, y no sabemos por qué. Y hubo otro escenario ahí en donde vimos muchas encefalitis. En la red de encefalitis colombiana, en donde describimos a 205 niños con encefalitis confirmada, muchos de ellos fueron por dengue y fue solo en un brote. Es decir, que sí hay como diferentes fenotipos cuya explicación no es clara. Probablemente sí tiene que ver con los serotipos, pero yo creo que esta es otra obligación que tenemos nosotros, teniendo tanto dengue y teniendo la capacidad, el know-how, teniendo esta cantidad de estudiantes tan pilos, de explicar eso, por qué está pasando eso, y seguramente es un fenómeno que se ve a nivel mundial. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y de la mano con eso, la obligación de entenderlo, como decía mi papá ahora, cuando las vacunas van a llegar. En este momento hay 2 vacunas que están andando muy fuerte, invirtiendo millones de dólares en su desarrollo. Está muy cerca, y luego hablamos específicamente de vacunas, pero yo creo que muy pronto las vamos a tener, y necesitamos conocer mejor lo que pasa en nuestro medio para cuando lleguen esas vacunas poder ver su efecto. Esa es una efectividad de vacunas, la tenemos que empezar a entender ahora que no están disponibles. Entonces, a lo que voy con todo esto es que es una obligación de grupos como nosotros, de universidades como esta, producir más información, generar más datos, publicarlos, y que todo el mundo se beneficie de esto que a nosotros nos perjudica tanto. El último caso que yo le hacía referencia, el último niño fallecido, es un niño con COVID que tenía más de 14.000 de ferritina, más de 12.000 de dímero D, ¿sí? Y que andaba con dengue, con fuga capilar por todos lados. Es un niño que nos hace una falla, una miocarditis, y en la cara no lo pudimos levantar, o sea, no lo pudimos levantar. Una última cosa, Jairo, ¿puedo?
Sí, Hola. maestro. Sí, maestro, Ok. claro. Es que yo quería insistir en un punto. La verdad que pues nosotros tenemos en el mundo 400 millones de casos de dengue al año, de los cuales 100 millones son sintomáticos, 500.000 son severamente comprometidos y más o menos 20.000 personas pueden morir. El punto importante es que no debería morir nadie por dengue, en el sentido de que en muchas ocasiones no detectamos los signos de alarma. Yo pienso que la Organización Mundial de la Salud, con esos datos que menciona sobre los datos de alarma, sobre los signos de alarma, básicamente son para educarle al médico que no debe volver para la casa un chico que viene con fiebre, que posiblemente sea un dengue, pero además tiene vómito, pero además tiene hepatomegalia, pero además tiene un compromiso del sensorio. No debería devolverse porque esos datos son verdaderamente graves, porque nos están anunciando que va a llegar un dengue grave. Y eso es bien, me parece que es bien importante. Si no hablo yo, buenos días, si no hablo yo, el doctor Guerra me encarga la cárcel y en parte estoy aquí por el doctor Mejía que está adelante. No, pero como salud pública es claro que... Jaime López, perdón, lo presento. Jaime López es... Yo, doctor Juanse. El problema no es con el doctor Guerra al mediodía, que está conectado. No, yo creo... yo no peleo con algo, más o menos desde el 2010 estamos revisando los casos y yo las fotos que mostré de los pacientes, perfectamente sé qué paciente es la primera y el adolescente que es un paciente de SUBA. Y yo, como es de salud pública, discutir el manejo, yo generalmente no lo hago, pero sí hay un problema, y lo acaba de decir el doctor Pío López, es en la detección en el nivel primario. El año pasado tuvimos una mortalidad al final del año, el 4 de diciembre, fue a Gastón, en el Noel, una niña de 11 años, 5 días en hospital de nivel 1 y las plaquetas para abajo, con sangrado menstrual y ya la remitieron tardísimo y cuando uno revisa el caso, el problema fue la remisión tardía de la EPS, cuando el problema viene de atrás. Entonces es lo que, reafirmando lo que acaba de decir el doctor Fiolo, que ahora están los signos de alarma, de las guías, también las nuevas guías que son idénticas a las anteriores guías, salieron el año pasado, en noviembre del 21, yo las compartí usted a Gastón, y también se las pasé a Fernando Rosso, y Fernando Rosso las despedazó. Y apenas aparece un autor colombiano, lo que dice el doctor López, un autor colombiano que ha participado en esa serie de análisis para llegar al consenso de las guías, abiertamente muy valiosa, tanto en Cali y en otras ciudades del país que han manejado, y acá más porque es la ciudad desafortunadamente con más casos de dengue, a pesar de todo lo que se ha avanzado. El año pasado perdimos el año con dengue, tuvimos 5 mortalidades, 2 de ellas menores de edad. Este año llevamos 1 y el antepasado llevamos 3. Jaime, sí, una pregunta, perdón. Una pregunta. Sí, mientras sale la vacuna, yo quisiera preguntarte cómo está la vigilancia y el control de vectores en este momento, y lo otro es la fumigación, es decir, hay aumento de resistencia en los mosquitos, a las insecticidas, etc. A ver que esa vigilancia es muy importante. ¿Cómo está el Salto del Valle y en Cali? No, yo no hablo por Cali porque así no sé, Sí. yo estoy en vacaciones Bueno. en el departamento. Pero en Cali teníamos las dificultades en los años anteriores, lo que comentó Jairo, que al final del año, ustedes ven el canal endémico siempre, finalizando un año, empezando el otro, ya es donde tenemos la mayor cantidad de casos de dengue. Y muchos de nosotros en el año anterior no estábamos contratados. También la parte de control vectorial se controlaba en febrero, marzo, y en enero, febrero, eran los picos altos de dengue que ha habido en la ciudad de Cali. En Cali se trabaja regularmente, hay un grupo fortalecido ahí en salud ambiental, lo que mencionaba la doctora Cristina. se está tratando en Wolvaquia, en la parte oriente, que es de las comunas, ahí no muestro el mapita, pero
las comunas del oriente de Cali son las que más marcan semanalmente. Nosotros semanalmente estamos haciendo un mapa de cómo se está moviendo la casuística de dengue en Cali, pero no es solo la parte de fumigación, es la parte educativa y finalmente nosotros como sector salud somos los últimos del problema, son los que de morir paciente por dengue, culpa de quién, de la IPS tal o de la otra institución. Pero todas las campañas educativas que se hacen, la estrategia de gestión integral de dengue, que es un componente fuerte comunitario, además del control vectorial, que es más la parte de vigilancia, más la parte de atención, esos otros componentes nosotros deberíamos trabajar con educación y el control, o sea, o con obras públicas, o con saneamiento de servicios, saneamiento. Sí. Esto falta mejorarlo, pero se hace. Yo no conozco de resistencia, estudios de resistencia, no, porque se siguen utilizando los mismos, es no bajar la guardia y tener presente siempre que este evento está, o sea, en agosto del 2019 hubo una jornada en Ibanaco y la primera charla fue el doctor Pío López de dengue. Y la organizó el doctor Oñate y el doctor Pío López decía que si llegaba un paciente y tenía fiebre y que si no le encontraba nada, lo que hay que pensar en nuestro medio es en dengue, no en fiebre de las montañas locuras, como dice Fernando Robles, cuando me dice eso en la fundación, lo tenemos, es de los primeros causas de morbilidad. Bueno, ya en hora del tiempo, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Agüita.